Digamos que este es como un sistema que suma las señales. Y acá entonces nosotros tenemos un valor fijado, ¿cierto? Si se pasa a ese nivel de frecuencia o baja el nivel de frecuencia, entonces va a mandar una alarma. O también es de temperatura. Si la temperatura está por debajo o por encima de un valor, va a salir una señal acá de 1. Entonces aquí nosotros tenemos una activación de alarma, ¿cierto? Con cualquiera de las dos señales, porque la compuerta es una compuerta de suma, ¿sí? Entonces digamos que esa sería como la forma en que yo podía aplicar las compuertas lógicas o como se aplicaban hace muchos años, ¿ya? Porque ahorita es a través de programación, ahorita todo vamos orientado a la programación. Y entra algo que se llama el álgebra de Boole. Entonces, el álgebra de Boole, yo quiero que ustedes miren una cosa interesante, y es que el álgebra de Boole es por allá del siglo XIX, este man la creó por allá en el año 1800 y pico. ¿Sí? Y el señor Claude Shannon, en 1938, en los laboratorios Bell, fue que implementó esa lógica de Boole a los circuitos eléctricos. ¿Listo? O sea, esta álgebra que nosotros vamos a ver nace en la lógica matemática y en una pelea que había del tema matemático o del razonamiento matemático de la lógica, que tiene que ver con axiomas, con teoremas y que tenía que ver más con temas de razonamiento lógico. Pero, ¿el qué hizo? Él saca unas reglas que formulan el pensamiento lógico y desarrolla una estructura algebraica con los temas de verdadero o falso. ¿Listo? Para esa lógica matemática. Y con las composiciones de y el o. Entonces ustedes encuentran cosas como que dice que si la preposición es verdadera o tal otra cosa es verdadera, entonces se puede inferir que la deducción es falsa. Uno va y mira esas reglitas y las encuentra. Lo curioso es que esas reglas que se aplican en ese razonamiento lógico, o sea, estas mismas tablas de verdad las ve la persona que estudia psicología. Cuando ellos ven razonamiento lógico, les enseñan lo mismo. Pero esos locos no lo ven con integrados, con sensores, ni orientados a la arquitectura de computadores, sino que lo ven a los traumas que nosotros tenemos. Ustedes, que yo también. Bueno. ¿Listo? Y ya este señor lo adaptó. Él dijo, a ver que hagamos una cosa. Ah, que verdadero, 1, que falso, 0. Y lo vamos a utilizar para hacer circuitos digitales. O sea, el man utilizó esa matemática y la orientó a eso. ¿Listo? Miren lo importante de uno leer y conocer de otros temas. Eso nos pasa a todos nosotros según la carrera. Entonces, yo solo leo sistemas. Yo soy solo eléctrico. Yo soy médico. No, uno tiene que saber de todo un poquito, ¿sí? Donde este loco no hubiera estudiado cosas de razonamiento lógico, no le hubiera ocurrido la idea. Se hubiera trazado un tiempo para que otros se la pillaran. ¿Qué pasa, muchachos? Nosotros tenemos algo que son axiomas y teoremas. ¿Cuál es la diferencia? Un axioma es un principio fundamental, ¿sí? Y se construye sobre una teoría. Digamos que ese axioma no tiene forma de demostrarse. ¿Ya? Es como yo decirle, si hunde el interruptor, ¿qué pasa? Se enciende la luz. No tengo forma matemática de demostrar eso. Nosotros lo sabemos porque sí. ¿Listo? Entonces, eso es un axioma. Y un teorema sí es algo que se hace a partir de esos axiomas y se puede demostrar. ¿Estamos redes? Ahí vamos a mirar unos. Y entonces aquí es donde empieza a darle risa stick. No, mentira, lo vamos a mirar sencillo.
¿Cuál es el primer axioma? Que si x es igual a 0, entonces x es diferente de 1. Digamos que voy a hablarlo como en la lógica que le enseñarían a alguien, a un psicólogo, ¿sí? Entonces le diría, si el resultado es falso, es porque no es verdadero. ¿Sí o qué? ¿O no? Entonces acá lo mismo, como acá solo tenemos ceros y unos, entonces acá dice, si una variable es igual a 0, es porque no es igual a 1. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Sí? Demuéstrelo. No se puede mostrar, son unos axiomas. Otro axioma, si x es igual a 1, pues entonces ¿por qué? Porque no es 0. Que es el axioma y el axioma negado. Bueno, otro axioma, si x es 0, entonces si lo niego va a dar 1. Entonces yo digo, si una afirmación es falsa, al negarla da verdadera. Listo. Y la negada, si x es igual a 1 y lo negamos, da 0. Otro axioma que tampoco se puede mostrar, yo les decía ahorita, 0 por 0, 0, pero demuéstrelo. Falso por falso, da falso. ¿Listo? Verdadero más verdadero da verdadero. Son axiomas, son solo cosas que conocemos, pero no las podemos demostrar. Como un paradigma que está porque sí, ya. Sí, eso es porque sí. Eso es como que fue primero el huevo o la gallina, algo así. No, no es tan así, porque eso sí es exacto. Es más bien como si yo digo, si encuentro un huevo, es porque por acá hay una gallina. Digámoslo más bien por ese lado del razonamiento lógico. ¿Sí? Pero tiene que ver con si algo que yo digo es verdadero o algo que yo digo es falso. Que en nuestro caso se traduce en 0 y 1. Entonces, 0 por 0, 0. 1 más 1, 1. No hay pregunta y no reflexivo. Sí. 1 por 1 va a dar 1 y 0 más 0 va a dar 0. Y 0 por 1 es lo mismo que 1 por 0, que es igual a 0. O sea, digamos que es como la ley de la conmutación y la multiplicación, pero aplicada a la lógica. ¿Listo? Y si tengo que 1 más 0 es lo mismo que decir 0 más 1 me va a dar 1. Eso nosotros, miren que nosotros ahorita que estamos haciendo las tablas de verdad, yo les decía a ustedes 0 por 1 y ustedes 0, pero ustedes de dónde sacaron el resultado, lo dio la lógica. ¿O no? Ustedes están todos contentos ahorita, no hemos visto esa acción, ahí están dando los resultados. Porque viene precisamente el razonamiento lógico. Y ahora sí, los teoremas, para que ustedes se pongan más felices. Y son muy sencillos. Ojo, recuerden que cuando yo hablo de x es una variable. ¿Sí? ¿Qué sería en este caso una variable? Porque una variable es un espacio de memoria en un computador, pero en este caso o en matemáticas es una variable. ¿Es algo que ya tiene un valor fijo o no? No, porque no se hallaron y por eso se llama variable. Una constante, algo que ya tiene valor. Una variable, algo que todavía no le hemos definido, el valor. Nuestras variables con valores pueden tomar 0 o 1. Entonces acá nos están diciendo x más 0 es igual a x. Se puede demostrar 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. O sea que x más 0 da x. O sea, no importa lo que valga x, si se le suma 0 va a seguir dando el mismo resultado. ¿Listo? Es lo mismo que cuando decimos todo un número multiplicado por 1 da lo mismo. Entonces, como ese axioma ahí. Por cualquier cosa que usted le sume 0 va a dar lo mismo. ¿Listo? Yo intento la frase de varios puntos de vista. Se tiene el mismo teorema negado. ¿Cuál es? X por 1 da X. Entonces, eso se llama el teorema de identidad. Cualquier cosa multiplicada por 1 va a dar lo mismo. Listo, breve. Elemento nulo. Elemento nulo es cuando no le genera cambio. ¿Ya?
Entonces, aquí, x más 1, 1. No importa que valga x. Si x vale 0, 0 más 1 va a dar 1 y 1 más 1 va a dar 1. Entonces se puede demostrar. Y lo mismo con el 0. Cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0. Entonces digamos que acá en lógica binaria, cualquier cosa sumada a 1 da 1 y cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Se llama el teorema del elemento nulo. Este otro elemento, x más x va a dar x. Se puede mostrar 0 más 0, 0. 1 más 1, 1. El del producto x por x también da x. Se puede mostrar 0 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Esos son, digamos, elementales. Ahora, el elemento negado, al volverlo a negar, da el mismo elemento. Y tiene lógica. Si usted una cosa la niega y vuelve y la niega, pues vuelve al inicio, ¿no? Entonces, si es 1, lo niego vale 0, lo niego va a dar 1. Muy bien. Eso se llama involución. Y los complementos, que es la variable más la variable negada, va a dar 1. Y la variable por la variable negada va a dar 0. Y se puede mostrar. Entonces, si esto vale 1, esto va a ser 0, 1 por 0, 0. Si esto es 0, esto va a ser 1, 0 por 1, 0. Se van a quedar contrarios. Va a dar 0. Y en este van a quedar contrarios. Va a dar 1 más 0 o 0 más 1. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ahí está estable, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver límites en binario. Uy. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos lo más de chévere, lo más de... ¿Sí, señor? Ahora, una pregunta. Esto es como para dar un concepto de las cosas en general, o digamos, de otra forma es Esto es para nosotros entender cómo fue que esa gente, a partir de estados lógicos de unos y ceros, fueron capaces de lograr que un computador funcionara. Entonces, la matemática que utiliza una computadora está basada en estos elementos. La anterior era matemática de una variable. Aquí ya se extendió a 2 o más variables. Entonces, son los mismos elementos, pero los mismos teoremas, los mismos principios, pero con 2 o 3 variables. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros no nos vamos a poner a resolver circuitos utilizando estos teoremas, no, vamos a entenderlos. Yo les puedo mostrar un ejemplo práctico haciéndolo yo, pero ustedes finalmente lo van a hacer utilizando algo que llaman mapas de Carnot. Pero eso es para entender de dónde sale, ¿no? Porque ¿quién se leyó el PDF que yo subí ahí a la plataforma? ¿Quién sigue mirando el PDF? Por ahí hay unos circuitos lógicos. ¿Se acuerdan? Yo les mostré, hay en compuertas. Está hecho a través de compuertas. Entonces, pues para entender eso. Obviamente no es que vaya a armar un computador desde cero, pero sí para entenderlo. Ya esa es como la base. Que usted en algún momento le diga, usted sabe cómo funciona un computador interno, y usted diga, sí, yo por allá vi, ceros, unos, no me enredo en todo, pero sí. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Otro teorema, x más y es igual que y más x. Entonces uno puede jugar con los valores, ¿no? 0 más 0 va a ser igual que 0 más 0, o 1 más 0 va a ser igual que 0 más 1. Bueno, en fin, puedo cambiar eso ahí, les va a dar igual. Eso es la propiedad conmutativa. Entonces, acá la conmutativa de la suma, o también la conmutativa con el producto. Eso también va a dar lo mismo. Si yo multiplico los, o sea, puedo cambiar de posición los elementos y el resultado no me va a variar. Listo. Acá tenemos la propiedad asociativa de la suma, y es que yo puedo sumar dos elementos y el resultado sumarlo con un tercer elemento, de z. O puedo sumar
puedo dejar un elemento quieto, sumar estos dos y el resultado con este, y me va a dar lo mismo. O sea, yo puedo asociar en la suma, resolver primero una partecita y después la otra. Y lo mismo sucede con el producto. Yo puedo hacer un producto y el resultado con otra variable, o coger otras dos variables y el resultado de esa multiplicarla con otra y me va a dar lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la propiedad distributiva. Aquí sí ya, digamos, es como lo que nos enseñan a nosotros de sacar un factor común. ¿Se recuerdan? Entonces acá es como decir X factor común de Y más Z. Y aquí lo tenemos con el producto también. Acá sí no es tan inmediato, porque nosotros en álgebra utilizamos mucho este. Miren que este ya no se ve tan inmediato. ¿Sí lo notan? Acá en el producto. Pero entonces acá, digamos que es como si se aplicara una propiedad distributiva. Usted empieza a decir X por X, X por Z, Y por X, Y por Z, entonces nos va a dar X más Y por Z. ¿Listo? Y acá tenemos ya otra propiedad que es la siguiente. Si yo tengo X por Y más X por Y negado, me va a dar X. ¿Les demuestro esta? Con lo mismo que hemos visto, ¿no? Porque pues yo para inventarme cosas son muy malo. Ay, María no lo va a ver, pero yo después le mando un video. Bueno, entonces acá dice que X por Y más X por Y negado, nada más así, es igual a X. Entonces yo acá voy a sacar factor común de X. ¿Sí o qué? Les digo, X es factor común de Y más Y negado. Y Y más Y negado nosotros los ingenieros tenemos que amarrar matemáticas, si no, no seríamos ingenieros. Un ingeniero que no le guste las matemáticas es un médico que le nazca la sangre, los mocos, lo que sea. ¿Te imaginas un médico? Ay, es que eso es un moco. No, no puede. Van a tener que decir, venga, este moco que te está tiene, qué propiedades tiene, pues sabe el nivel de salinidad para poder dar un diagnóstico. ¿Listo? Entonces tenemos esta, y acá también hay otra propiedad que dice que si tengo X más Y por X más Y negado me va a dar X. También se puede usar así con álgebra. ¿Listo? ¿Qué sucede, muchachos? Este tema que yo hice acá en el tablero, para resumir, si ustedes lo notan, yo puedo querer tener una salida, y cuando hice el diseño, ¿sí?, para lograr esa salida en la tablita de verdad, de verdad que ahorita hicimos una tablita de verdad en Excel. Entonces digamos que me dio eso, que me dijo, para que le dé esa salida tiene que hacer X por Y más X por Y negada. Es un ejemplo. Y yo utilizando los teoremas, puedo decir, no, pues sabe que no conecte Y más de X derecho. Va a tener el resultado que usted quiere. A toda la tabla de verdad. ¿Listo? Bueno. Y acá tenemos ya otros que son un poquito más avanzaditos, que dicen que digamos que estos sí son ya más difíciles de aplicar. ¿Sí me van a entender? Uno ya acordarse de esto ya es ultra instinto, ya es otro nivel. Dice que X por Y negado más X negado por Z más Y por Z es igual a X por Y más X negado Z. Acordarse de eso, que se acuerden, eso sí, es brujería. Pero digamos que lo que sí quiero que vean es que esta tiene menos elementos que esto.
Entonces sirve para utilizar menos compuertas. ¿Se acuerdan que ahorita vimos que los circuitos tenían unas compuertas? Cada vez que yo quito una suma, un producto, una negación, son compuertas que uso de medios. ¿Listo? O sea, hay que ver desde ese punto. Y alguien dirá, ¿para qué están? Y acá hay otro que también vemos. X, Y, X negado Z, Y, Z da X más Y por X negado Z. Acá creo que, vean, analito superior y acá están las demostraciones. Demostración del teorema 9 y del teorema 10. Ahí están las demostraciones. ¿Listo? Que dice que X más X por Y es igual a X, entonces acá lo hace. Y acá también hacen otra demostración. ¿Listo? ¿Redes? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Todos esos teoremas y todo lo que nosotros estamos viendo terminan saliendo de una tabla de verdad. O sea, ¿cómo así, profe, de una tabla de verdad? Usted, a través de los requerimientos de un cliente, determina las entradas y las salidas que necesita, ¿cierto? O puede pasar que alguien nos diga, mire, tengo este circuito con estas entradas y estas salidas y haga la tabla de verdad. Se pueden presentar las dos situaciones. La que es más de la vida real es que un cliente necesite algo y yo haga una tabla de verdad y de la tabla de verdad salga un circuito, ¿no? Es como lo más visto en la vida real. Pero puede pasar el otro caso. Si usted tenga ahí un circuito y necesita hacer la ingeniería inversa para saber para qué funciona o qué hace. ¿Estamos? Entonces, digamos que acá se utilizaría en la tablita de verdad de la forma que nosotros lo hicimos en el Excel. ¿Listo? ¿Se acuerdan del Excel? Que yo fui haciendo partecita por partecita y fui haciendo el resultado. Entonces, digamos que aquí, ¿qué se hace? Toda la combinación de las entradas y se van mirando cuáles son las salidas que yo voy teniendo. Aquí simplemente lo están haciendo para hacer la demostración de otro teorema. Pero digamos que ese teorema ya no se puede mostrar matemáticamente, pero sí se puede a través de una tabla de verdad. Entonces ellos nos dicen X más X negado por Y es igual a X más Y. O sea, este negado, bueno, y nos lo demuestran acá con la tabla de verdad. Entonces si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio que hicimos en Excel, llegaríamos a esta tabla. Llegaríamos a que X más X negado Y es igual a X más Y. ¿Listo? Este teorema sí es muy utilizado cuando uno está trabajando en matemáticas, pues propiamente con álgebra de Boole. Sí es muy utilizado para resumir, porque este nos quita una compuerta de una, ¿no? Como que esa compuerta suazofón de cuenta. Aquí hay otros teoremas que simplemente son como la extensión para n variables. Y es que si usted tiene una variable sumada las veces que sea, le va a dar la variable. O multiplicada las veces que sea, le va a dar la misma variable. ¿Listo? Que si usted tiene productos, ojo, esta sí es muy importante. Si yo tengo productos y el resultado es negado, es igual, pero no al producto de los negados, sino a negar cada variable y sumarla. Mire que cambia el signo. En la matemática convencional sería como diferente, ¿no? Se dice, tengo tantos números a tal potencia, es como la potencia de los números, aunque no funciona, ¿no? A más b al cuadrado no es al cuadrado más b al cuadrado, sí. Primero al cuadrado más dos veces, primero al segundo más segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces aquí lo que están haciendo es que me están diciendo, sí, son todas las variables negadas, o sea, si yo quiero romper el paréntesis, pero ya cambio el producto por una suma. O si es la suma de los elementos y la salida es negada, puede romper el paréntesis, pero quedan ya multiplicándose. O sea, hacen como ese cambio. Si quiero romper el paréntesis, hago ese cambio, sí. Y aquí ya entramos al tema de compuertas. ¿Listo? Entonces,
En el Moodle, ahí en el Moodle, muchachos, ustedes encuentran un enlace, ¿sí? Si ustedes ingresan al Moodle, encuentran un enlace donde ustedes pueden utilizar compuertas lógicas. Entonces, si quieren, miren un teoremita de esto. Listo, entonces vean, breve. Yo soy así, muy sencillo, vean. Esto nos están diciendo que estos elementos son iguales, ¿no? Miren, acá nos están diciendo que esto es x por y y acá x por y negado, vean muchachos, la salida negada. Y según ese teorema que vimos anteriormente, dice que sería lo mismo a los dos negados la suma, ¿no? ¿Cierto? Esto debe ser igual, todos deben dar igual. ¿Sí? Porque mire que el teorema anterior nos decía eso, nos decía, si usted quiere romper el paréntesis, o sea, son todos estos elementos multiplicados y la salida negada, puede negar cada uno y sumarlos. O si es la suma de todos y la salida y al final negamos, los podemos partir, pero es el producto. O sea que este A tiene que dar igual a este B. Este A de abajo tiene que dar igual al B. Entonces en el Moodle ustedes encuentran ahí algo que dice enlace para simulador. Si lo tienen ahí, lo dejo por WhatsApp, bueno, que es más fácil. Entonces, ¿cómo envía la actividad? Ah, usted la tiene guardada en el compu. Listo, hágale, ya hacemos esa, ya hago esa transacción, denme un momentito. Sino que es que el WhatsApp web ustedes lo pueden ver ahí, entonces ustedes me ven cosas ahí irregulares. Fuera de los parámetros de la educación. Ah, igual, no, igual eso está siendo grabado y monitoreado. Ah, esperen que, ya sé cómo voy a hacer. Espere, ya les envío, espere. Espere que acá hay solución para todo, muchachos. Entonces acá, por acá yo tengo el enlace. Es que no puedo abrir mi WhatsApp web. Pero ya lo envío al grupo. Ya lo envío al grupo. Listo, ya lo envié. Es más, voy a mirar si funciona en el server. No lo he abierto ahí. Uy, sí se puede. Bueno, entonces estamos mirando eso. Bueno, mientras ustedes van haciendo ahí, yo también acá. Para no aburrirme.
¿No abrió o no? Ah, pero... Ve, mira, y en el celulacho sí me cargó. En el celu sí. No, qué tristeza. Pero no, entonces era yo. Voy a mirar una cosa. ¿Sería que cayó la red o qué? Ah, sí, es el internet de acá. Bueno, voy a hacerlo acá, qué pena. Pero ahí ya les queda el enlace, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ensayar ahí, ahí en la casa. ¿No? Entonces, aquí, muchachos, uy, no, es que pena. No, no vean eso. Eso que dice que Windows pero es mentira, es que me secuestraron la cuenta. Bueno, entonces acá estamos diciendo que el producto y después negar es lo mismo que negar y hacer la suma, ¿no? Que es como el teorema. ¿Listo? Este programita pero Windows también se ensañó, pues. Entonces yo voy arrastrando ahí las comparticas, pero como me hablan, que estoy sensible hoy. Bueno, entonces resulta que yo voy arrastrando las comparticas y él va a ir armando la tabla de verdad. Esto es chéverito por eso, es como para ir como muy didáctico, ¿sí? Entonces las entradas, acabo de colocar una entradita, miren que él va colocando allá como las entradas y la salida. ¿Listo? Entonces acá voy uniendo los punticos. Me pareció muy chévere porque es muy sencillito para trabajar. Gracias, eso me dijeron. No, pues me dijeron en una clase que estaba dando. Uy, no, qué tristeza, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos ahí esa tabla de verdad. Uy, no, ¿verdad que? No. Profe, pero fue muy rápido porque tin, tin, tin. No, María, lo que pasa es que usted sabe que yo voy así rápido. No, mentira. Pero espere que ya vi acá me está generando. Espera. Vamos a borrar. Voy a borrar acá un momentico. Tin, borrar. Bueno, entonces acá, muchachos, él nos está mostrando la tabla de verdad. ¿La tabla de verdad cuál es? Que únicamente, muy venga, sí, únicamente él va a estar encendido. Ah, bueno, si los dos están apagados, él está encendido, ¿cierto? Si yo prendo alguno, encendido, vea que él va como resaltando la parte de la tabla de verdad que se está aplicando, ¿sí? ¿Sí soy correcto? Y si los dos están en 1, la salida es 0. O sea, esta tabla de verdad nos dice que la salida es 0 cuando las dos entradas están en 1. Entonces, eso nos dio esa tabla de verdad, ¿sí o qué? Según lo que estamos viendo acá, nos dice que si nosotros negamos las dos entradas y las sumamos, debe dar lo mismo, porque el teorema estaba diciendo eso, ¿no? El teorema está diciendo, si usted tiene un producto de dos variables negado, eso es igual a negar cada variable y sumarla, ¿sí o no? O yo ya estoy muy tostado a esta hora, ¿no? Yo los veo a ustedes y me asusto, sí, vea, no, vea, el producto negado, vea la suma de los negados, porque negado es la suma del producto de lo que es bueno. No, entonces, ustedes ya la vieron ahí. Entonces ya se grabaron esa tabla de verdad. Esto acá voy a borrar porque es que pensé que se hacía otro circuito aparte de hacer la tabla de verdad aparte. No, muy suave esto. Servicio.
Porque estamos ensayando el sencillito, el complejo. Deje el complejo para el parcial, papi. Ahora, estamos diciendo que si negamos cada uno de estos y los sumamos, la tabla de verdad nos debe dar igualita. Vamos a ver. Si esto no da igual, se perdieron 5 añitos en la San Marino. Bueno. Sí. Listo. Ay, mi madre. Pero algo me quedó mal conectado, ¿qué? Ah, no, es que no hay salida. Listo. Y miren la tabla de verdad, muchachos. Dio la misma. Eso lo hicimos única y exclusivamente para decir que si tenemos un producto y la salida está negada, es lo mismo que tener la suma de los elementos negados. ¿Sí? Que eso fue como el teoremita que nos mostró ahí en un inicio. ¿Listo? Ojo, porque hay cosas en esta álgebra que no se puede demostrar todo matemáticamente. Digamos, ahí se puede mostrar, pero con tabla de verdad. Muy bien. Ahora, como acabamos de ver en ese teorema, entonces nosotros podemos tener compuertas equivalentes, ¿sí? Porque debido a ese teorema que dice que si el producto de la salida es negada, entonces lo mismo a negar a las entradas, pero cambió la operación matemática, entonces nosotros vamos a tener compuertas que son equivalentes, como por ejemplo esta. Si yo voy a tener una OR, ¿sí? Puedo tenerla de esta manera con una negada a las entradas y negada a la salida. Este es un equivalente. Entonces, este es equivalente de esta es lo mismo que tener esta, que fue la que acabamos de demostrar, la segunda. Esta es lo mismo que tener esta es lo mismo que tener esta. Este buffer es la compuerta que no hace nada, no niega, no suma, no multiplica, no hace nada. Entonces, un buffer se puede utilizar, digamos, cuando el nivel de corriente es muy bajito, ¿sí? Y yo quiero conservar el estado de la señal. Digamos que, no sé, por distancia o por el cable, porque en el cable hay pérdidas o algo, entonces yo quiero recuperar el nivel de voltaje, se puede usar algo que es un buffer, que es este que está acá. Entonces acá lo que me están diciendo, pues un buffer, ¿cómo lo reemplazo con buffer? Pues negaba la entrada y negaba la salida, porque el negado del negado da lo mismo. O el inversor, pues yo puedo negar a la entrada, a la salida, o negar a la entrada del elemento, da lo mismo. ¿Vale? Y aquí encontramos otros elementos más de ese tema de teoría, de ese tema de matemáticas, ¿listo? Que pues no vamos a entrar acá como a debatir mucho porque ustedes ya vieron que ya comprendieron. Ahora, ¿qué sucede, muchachos? ¿Cómo hago yo para representar una función matemática a través de una tabla de verdad? ¿O cómo hago yo para representar una tabla de verdad y sacarle la función matemática? ¿Cierto? Porque yo puedo ir de un lado o devolverme. Entonces, resulta que lo que se hace es lo siguiente. Nosotros, digamos, utilizamos letras X, Y, Z, W, P, A, B, C, D para las entradas. Y utilizamos otra letrica para simplificar la salida. Sabemos que la salida va a ser en función de las entradas. Y como las entradas son solo ceros y unos, pues lo único que uno hace es hacer la combinación de todas las entradas. Eso ya está claro, ¿sí o qué? ¿O no? O sea, cuando yo en una tabla de verdad hago todas las combinaciones, estoy haciendo todas las posibles formas de entradas que voy a tener. Y ahí voy a tener las salidas. Entonces, ¿qué sucede? Como eso no es lo que yo quiera,
ni lo que el compañero quiera, ni lo que se le dé la gana, sino lo que pida un usuario, digamos en el caso de compuertas lógicas, o lo que requiera el problema que sea la salida. Entonces, yo decido o miro dónde va a ser la salida 1. Entonces, no sé si ustedes recuerdan cuando miramos el primer ejercicio de la lucecita del carro. Nosotros colocamos la salida en 1, pero no fue porque nos dio la gana, sino porque sabemos cómo funciona el sistema del carro. Entonces, nosotros, que la puerta izquierda abierta, 1. Que la derecha está abierta, 1. Que las dos están abiertas, 1. Que todo está cerrado, 0. Pero eso, digamos, sale a partir del diseño. Si a nosotros nos dijeron, papi, es un carro, diseño, entonces usted arranca a hacer el diseño, que esa tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, digamos que para un caso X, para un caso determinado, tenemos 3 entradas y nos dieron estas salidas. ¿Qué son estas salidas? Nos dijeron, vea, cuando las 3 entradas sean 0, la salida va a ser 1. La salida va a ser 1 también cuando X y Z sean 1. La salida va a ser 1 también cuando X es 1 y las otras son 0. La salida va a ser 1 también cuando X y Y son 1 y Z es 0. Y la salida va a ser 1 también cuando todas 3 están en 1. Hago la pregunta, ¿por qué en esos casos es que dio 1? ¿Por qué dio 1 acá, 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 acá y acá? ¿Por qué? No se dejen engañar, porque el requerimiento que dio el cliente hipotético no que esas salidas son en 1. ¿Sí me hago entender? Pudo haber pasado que el ejercicio dijera, no, y acá también tiene que dar 1. Entonces nuestro circuito debe cumplir esas características. Ahora sí me hice entender bien. Es el requerimiento que da un cliente. Claro, acá no tenemos un problema real ni nada, por eso les digo, vamos a partir de la hipótesis que alguien nos hizo una solicitud y a nosotros nos dio la tabla de verdad. ¿Sí? ¿Estamos redes? Pues ya estamos viendo la matriz. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros normalmente utilizamos la variable que es X, Y, Z o el complemento, ojo, que sería X negado, Y negado. ¿Listo? Siempre se van a utilizar las letras así, ojo. Les voy a explicar cómo pasar de tabla de verdad a una ecuación matemática. ¿Listo? Hay dos formas, con los maxitérminos y con los mintérminos. Entonces acá sí toca estar como piloto, pero no es una cosa del otro mundo. ¿Qué sucede? Podemos mirar el tema como productos de las entradas o como suma de las entradas. ¿Ya? Entonces si yo voy a mirar como producto de las entradas, entonces yo podría decir X por Y por Z. ¿Vale? O X más Y más Z. Para ir pasando pues a un tema matemático. Y también podemos tener sumas y a esas sumas agregarle, digamos, tener sumas y productos de sumas. Entonces, para hacerlo más claro, les voy a mostrar de lo que les estoy hablando. Entonces, una forma es con mi término. ¿Cómo se hace con mi término? Entonces, con mi término, ¿yo qué hago? Yo considero que las variables las voy a llamar variables complementadas si valen 0 y la variable no complementada si hay un 1. ¿Listo? Y yo solo miro los términos en donde, digamos, la función va a ser 0 o la función va a ser 1. Entonces, por ejemplo, acá abajo en la tabla vemos, si yo lo voy a hacer en mil términos, los ceros aparecen las variables negadas, ¿sí lo ven? Y aparecen como multiplicación. O sea, la entrada 0, 0, 0 para mí va a ser X negado, Y negado, Z negado.
Miren que acá hay un 1 en Y. Entonces, si ustedes lo ven, dice X negado, Y, Z negado. O sea, lo que es 0 lo pongo negado y lo que da 1 lo pongo normalito. Si utilizo min términos y es el producto de las variables, o sea, lo hago a través de la multiplicación. ¿Listo? Y si lo hago a través de maxi términos, entonces ya es con la suma, pero es al contrario. Si hay un 0, yo dejo la variable quietica, y si hay un 1, yo pongo la variable negada. ¿Estamos ready? Sí. Entonces acá nos dicen, vamos a mirar el caso, o sea, el caso anterior, donde daba 1 en ciertas ocasiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo con la suma de los min términos. O sea, vamos a coger min términos y los vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Este primero es cuando es 0, 0, 0. Entonces, aquí está el min término. X negado, Y negado, Z negado. Más 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1. Más 1, 1, 0, 0. Más el de acá que sería 1, 1, 0. Y más 1, 1, 1 que serían los tres años. ¿Listo? Entonces miren que ahí estamos pasando de la tabla de verdad a una ecuación matemática. Porque todo este chacharazo que hemos hablado hace rato, estamos hablando de las ecuaciones, de los teoremas, de las axiomas, ¿cierto? Y pues todo esto tiene que verse reflejado de alguna forma en la matemática. Entonces eso sería si lo cogemos con min términos. Entonces miren que acá dice, cogemos la expresión de la suma de min términos cuando la función es 1, o sea, nos fijamos cuando es 1. Y si lo fuéramos a hacer de la otra forma, o sea, aplicando otra lógica, entonces ya no nos importa los que dieron 1, sino los que dieron 0. ¿Y qué hacemos? Es el producto de los maxitérminos. Recuerden que los maxitérminos son suma y es la variable cuando aparece negada, es cuando hay da un 1. Entonces acá está el elemento 0, 0, 1 por 0, 1, 0 por 0, 1, 1. ¿Listo? Y ahí escogió los elementos en donde y son la suma, o sea, va cogiendo cada término sumado y le va aplicando el producto. Yo, el que más he usado, digamos, en lo que yo he estudiado y todo, siempre he utilizado esta forma anterior. Me parece más sencilla a mí y a la hora de hacer operaciones matemáticas, usted sabe que todo es costumbre, a mí me parece más fácil por ese lado hacer las operaciones. Porque acá me parece más fácil sacar factores comunes, hacer pues ciertos productos y todo. Una persona, ¿listo? ¿Qué sucede? Que yo también puedo, a través del circuito, o sea, mirando el circuito, sacar la tabla de verdad. ¿O no? ¿Ustedes qué creen? Sí, profe. ¿Por qué? Que sí. Porque el profe lo dice. ¿Cómo ahora? Esa respuesta es la respuesta que no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Por qué nosotros podemos hacerlo? Pues porque nosotros nos podemos imaginar qué pasa si yo pongo estas tres entradas en 0. Entonces, si yo pongo estas tres entradas en 0, entonces yo empiezo a decir, acá entra un 0, este 0 se vuelve un 1, 0 más 1, 1. ¿Sí? Pero es de manera fácil. Abajo. Porque usted ya se sabe las compuerticas. Usted dice, esta es suma, esta es producto. Entonces usted dice, digamos, 0, 0, 0. Entonces acá un 0, pan. Este 0 pasa a ser acá, ¿qué?
Un 1. Entonces 0 más 1, 1. Acá paso un 1. Acá, como eran las tres entradas en 0, 0. 1 por 0, 0. ¿Ya? Y acá puedo mirar las otras combinaciones que tuvieron y poder determinar al final cómo van a ser las salidas. O sea, yo puedo hacer eso. Yo puedo meterle a él las combinaciones y poder saber cómo es la tabla de verdad. ¿Sí me voy a entender o no? Si hay dudas, me preguntan. O sea, ahí me tocaría a mí jugar con todas las posibles combinaciones que hay, ¿no? O sea, será casi 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y ir mirando qué va pasando a la salida. Entonces, al final tendríamos todas las combinaciones y la salida correspondiente. Todas las combinaciones, la primera. Claro, ahí en la, porque ¿qué es lo que sucede? Que en nuestras variables solo van a tener dos estados, 0 o 1. Y si son 3 entradas, pues solo van a poder haber 8 combinaciones. Que son estas. ¿Listo? Que en el cálculo, cuando vemos matemáticas, pues las variables son más complejas porque son todos los reales, que es lo que le digo yo, entonces todas las posibles combinaciones, entonces por eso esa matemática es más elaborada. Pero no sé si acá hay duda, si hay duda pregunten. No, está bien. O sea, se hacen todas las posibles combinaciones, ¿sí? Este, por ejemplo, en ese simulador no lo puede colocar. No, pero si no fueran más entradas. Ah, no. Yo les, por ejemplo, ustedes conocen el display de 8 segmentos. No sé si lo conozcan. Ya les voy a mostrar acá brevemente en Google. Este displaycito. Ustedes lo han visto, ¿no? Eso. Este displaycito, pues como su nombre lo dice, tiene las 8 salidas. A mí me tocó hacer a punta de compuertas todas las compuertas que se necesita en la configuración para hacer que este señor funcione. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, el número 1, digamos el 1, es prender el segmento B y C. Eso. Si yo necesito el número 2, entonces es el A, el B, el G, el E y el D. Entonces eso necesita unas compuertas. Y por ejemplo, a mí me tocó hacer el diseño. Ya después de que hice el diseño, el profesor me dijo, no, eso hay un circuito que hace eso. Pero era... esa parte. Hay un integrado, ya les voy a mostrar rápidamente acá. Hay varios, pero este es uno, el 74LS47. ¿Sí? Acá la hoja de datos, ¿no? Siempre uno tiene que ir a la hoja del fabricante. Bueno, acá no está tan inmediato, pero les quería mostrar, o sea, ese integrado internamente tiene todo el montón de compuertas lógicas para poder lograr eso, que haciendo las combinaciones usted pueda obtener esas salidas. Pero a veces... Mire, estas son las salidas que él genera. Y él internamente tiene todas las compuertas lógicas para hacer esa lógica combinacional de lo que estamos hablando. O sea que es como ponerse a hacer toda la tabla de verdad de la combinación de las cuatro entradas para generar esas salidas. Entonces imagínese usted lo complejo que es el diseño, ¿no? Pero se hace, o sea, se puede hacer, puede ser un parcial de nosotros. Como usted ya lo utilizó. Ah,
No, es que no encuentro. Era a ver. La tabla de verdad. Es que esto así a veces. Ah, véala acá. Esta sería la tabla de verdad. Desde entrada. Profe, una pregunta a usted. ¿Usted en esa clase va a poner lo que usted compró para electrónica la última vez? Que es Sí, como... sí, lo ¿Sí? de Arduino, sí. Ya tengo 2 robots para armar. ¿Sí? Sí. Mm, Esa sería la tabla de verdad, muchachos. Donde las X es que no importa el estado, H es alto y L es bajo, o sea, H es 1 y L es 0. Y ahí serían como las compuertas para activar o desactivar, ¿sí? Que son de control. Estas primeritas son de control. Estas sí serían las entraditas para hacer los números del 0 al 7, digamos, desde el 0 al 9. Y acá las como necesitaría uno que se comportara con cada uno de los segmentos. ¿Listo? Esa es la tabla de verdad. Y para la próxima clase yo me comprometo a traerles el esquema de las compuertas para que usted ahí sí vea que es una cosa para asustarse, ¿sí? Tipo parcial, tipo parcial. No, mentiras, tipo parcial, eso que tal. Entonces nosotros, teniendo el circuito, muchachos, podemos hacer metiéndole ceros y unos o utilizando la misma matemática. O sea, usted empieza a decir, acá entró X, ¿cierto? Acá entró Y, acá salió ¿qué? Y negado. Esto es una suma, entonces X más Y negado. Está más facilito así, ¿sí? Más fácil que metiéndole toda la combinación. Listo, X más Y negado. Acá le Z. Esto es un producto. Entonces me queda X más Y negado, todo por Z. Listo, hasta ahí llegamos. Ahora metámonos por acá. Entra X negado, entra Y, entra Z negado, entonces X negado por Y por Z negado. Y esto suma este elemento de arriba con el elemento de abajo. Y ahí puedo tener la operación matemática de la anterior es para sacar la tabla de verdad. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo puedo tener la tabla de verdad y sacar el diagrama del circuito y sacar la expresión matemática. O puedo tener la expresión matemática, sacar la tabla de verdad y el circuito. O puedo tener el circuito. Bueno, con alguna puedo sacar todas las anteriores. Acá también, esto puede salir en un parcial. Pero no. Esto puede salir. Yo es muy buena gente. Hacer esta bobadita es un punto del parcial. Pero así. Así prácticamente. Le cambiamos por ahí 2 o 3 compartidas y ya. ¿Listo? Entonces X por Z entra Y negada, Y por Z. ¿Sí le estamos entendiendo la vuelta? Acá entró X negado, Z negado, es un producto X negado por Y por Z negado. No he visto la Y, ya veo esto borroso. Es una suma de esto y esto, y bueno, ahí salió la operación. Señor. Perdón, lo interrumpo. A nivel de que ahora estoy con el parcial, este tema, ¿cómo va a ser evaluado? Vamos a hacer una evaluación escrita, individual. Muy sencillo. Solo voy a decir una cosa, no se preocupen por la nota, no se preocupen. No, yo sí, le, profe, si no para saber, digamos, pensarlo personalmente. ya le dije que tenía que estudiar un punto del parcial, ¿no? Que no tengo eso, que no tengo tanto tiempo para lo más preciso. Asimílelo ya. ¿Lo entendió? Sí, eso es. ¿Dudas? ¿Tiene el simulador en línea? ¿Puede usted rayar? Es más, ese día hasta les digo, saquen el simulador. Puede pasar. Lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Sí.
O sea, yo no me voy a poner a mirar, este acá entró Y y se comió el negado, era Y negado, perdió, no, yo me voy a poner con una cosa de esa, ¿no? Yo le pongo ahí el rojito y menos .01, o sea, tan así. Nunca me ha gustado ser así, porque no se aprende. O sea, si usted empieza desde ahorita a tensionarse con ese tema, esto se le empieza a poner difícil. Y mire que no es difícil. Si ustedes lo miran, no es difícil. Obviamente, si ahorita, y miren lo chévere de esto, que uno a veces no valora, si en este momento entra alguien de la carrera que nunca ha visto esto, no entiende esta vaina. ¿O sí la entiende? Si alguien entra ahorita por primera vez y se sienta ahí, ¿entiende esto ahí? No, entonces si hemos aprendido algo, sí, es muy fácil, es muy sencillo, es muy fácil, porque lo hacemos ver muy sencillo. El otro man va a hacer esto, enloquece. Si yo le pongo eso en un parcial a alguien que no entra a la clase, como yo, imagínense, le habla en chino, pero a nosotros no, porque entra allí y sale que de negados es elemental, una sumita, sí. Pero algo así. Es más, en el Moodle hay un Word que dice resumen de compuertas. Mire, le verá en el Moodle de resumen, está todo el resumen de esto. Yo pienso que, no sé, lo que digamos, he aprendido a la fecha es tener claro cada diagrama qué significa. Para esa forma poder interpretarlo Claro. de una forma asertiva. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es la O, la A, la nada? Como tener que usted tenga una tablita de verdad, haga un circuitico, o que usted lee en el circuitico y le pidan la fórmula. Pero pues no vamos a sacar un circuito todo difícil, ¿no? Algo de lo mismo que estamos viendo. No se estresen. Usted nunca había visto clase conmigo, ¿cierto? Yo sí, profe, sino que me gusta preguntar porque sí. Sí, pues usted sabe que yo no me pongo a... Desde que aprenda, usted sabe que va a haber hecho. Bueno, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Ya para ir terminando, porque nos pone tiempo. ¿Cómo se trabaja el tema de circuitos combinacionales? Usted hace un planteamiento, digamos, hace una descripción, ya sea a través de palabras, ya sea con las combinaciones de entrada y salida, bueno, a través de una tabla de verdad, ¿sí? Después de hacer el planteamiento, uno utiliza o términos o maxitérminos, ¿se acuerdan? Ya para eso, pues, como para sacar la ecuación, sí. Después ya determina cuál es el número como entradas y salidas que necesita, hace la tablita de verdad, y hace una... perdón, acá me había saltado. Hace el análisis, hace la tablita de verdad, hace la expresión con términos o maxitérminos. Después uno hace un tema de simplificación, pero nosotros hasta la fecha no lo hemos hecho. Vimos ya todos los teoremas, pero como les dije, no los voy a poner a hacer matemática de álgebra de Boole, no los voy a poner a hacer eso. Eso sí sería un parcial preocupante. En serio, si yo les dijera, va a entrar una ecuación con álgebra de Boole, ya un punto perdido, porque eso para resolverlo es más complicado. Pero no lo tenemos todavía, esto lo vamos a resolver jugando más adelante. Y ya después uno mira la tecnología, si es TTL o si es CMOS, y mira qué integrados va a usar y arma el circuito. Acordémonos que esto terminaría en un circuito armado en protoboard, ¿no? Pero las estadísticas que les doy ahí. Cuando los chicos ven electrónica conmigo, por ejemplo, María, el parcial fue ese, les dije, tomen el protoboard, tomen los circuitos y hagan eso. Entonces los pelados se pusieron a armar eso, tiraron cable y todo, y hicieron un circuitico que cumpliera las especificaciones que yo les di. No es plano. No, yo les dije que tal, que con estas entradas, estas salidas son en uno, hágale a ver. Y lo montaron, ¿cierto, María? Sí, profe, lo más interesante del asunto fue porque usted llevó todas las cosas, usted llevó todo el aparato ahí de dónde ponerlo, para medir el voltaje, para la resistencia, todo. Alcanzamos a ver todo eso para... No, es que esto ya lo vimos hoy. No, por eso, pero ya sabemos que tema tiene. No.
Entonces, esto sería, por ejemplo, digamos, acá están diciendo, dado un número n de 4 bits de la entrada, el circuito produce una salida en alto si n es negativo. Entonces, con esas, si n es un número primo. ¿Cuáles son los números primos? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, muy bien, ingeniero. 21, los números primos son aquellos que solo son divisibles por uno o por sí mismos y dan un resultado sin residuos. Los que no pueden dividir. Solo se puede dividir entre uno y el mismo número y la división está exacta. Entonces, por ejemplo, el 7 ¿en qué lo puede dividir usted? Nada, solo el 1 o el 7. ¿O no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, este es un circuitico donde la salida es 1 cuando acá se le mete el número primo. ¿Ya? Es un ejemplo nomás. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué hizo la persona? La persona que hizo este circuitico, el man, hizo todo el análisis, hizo la tabla de verdad, sacó con mi términos o con maxi términos, ¿sí? Se sabía todo el álgebra de Boole, se puso a aplicar álgebra, redujo el circuito y después lo implementó. ¿Ya? Pero esto no lo voy a poner a hacer yo porque usted no es ingeniero de electrónicos, usted es un ingeniero de sistemas. Estas cosas las hago yo, porque yo en mi profesión se me exige que yo sea capaz de hacer ese plano y todo, ¿sí? Pero nosotros lo que estamos acá es para entender cómo funciona el computador. Ojo, la intencionalidad es muy distinta. Entonces, por eso no lo vamos a hacer de esa manera. Aquí sí tenemos uno más sencillo. Miren que este es más bonito, más trabajable, ¿no? Más nice. Y es muy sencillo. Simplemente es un circuito de una alarma. Entonces está el botón de pánico. Si yo hundo el botón de pánico, ¿suena la alarma o no suena la alarma? Suena o suena, por eso está directo a una suma. 1 más lo que sea, pica. ¿Sí? Y yo de acá, con lo que nosotros hemos visto, yo puedo, de ese yo puedo sacar la ecuación matemática, ¿o no? ¿Ustedes qué dicen? Claro, porque yo digo, yo puedo decir, esto es A, esto es B, esto es C, o esto es X, esto es Y, esto es Z, esto es lo que sé, y yo digo, esto es A más y yo de acá puedo sacar la ecuación o no. Se puede salir. Es que así es. Dado ese circuito, sí, saque la ecuación matemática breve. ¿O no? Dado ese circuito, haga la tableta de verdad. Ya la hicimos en Excel, ¿se acuerdan? Hicimos única en Excel. Entonces ustedes ya saben. Digamos, aquí va a dar 1, yo le hago la tabla de verdad un momentico, hago la tabla de verdad. Cuando va a valer 1, todo va a dar 1. ¿O no? Ya, todos los de la, chao, dieron 1. No importa las combinaciones de los otros. Ahí la función sería A igual a 1. Sí, no, entonces yo podría reemplazar esto por letritas, ¿no? Pues para que sea más fácil ahí como el manejo. Es decir, A, B, C, y no sé, X, Y, Z, no sé. Entonces esto tiene 6 entradas y una salida. Yo puedo sacar la tabla de verdad, puedo sacar la ecuación matemática, ¿o no? Entonces, si ustedes lo miran acá, ¿qué pasa? Esto es un producto. Esto es un producto. Para que este producto de 1, ¿qué tiene que pasar en las entradas? ¿Ser cuánto? Es un producto. Todas tienen que estar en 1, ¿cierto? Porque en un producto 1 por 0, 0, entonces van. Entonces, ¿qué pasa? Si estos 3 están en 1, esto va a dar 1, y acá va a salir 1. Sí, así lo podemos entender. Miren que lo podemos entender. Y acá, entonces, el de la salida está en 1, está en el lado 0.
Y si ustedes ese diagramita le hacen la ecuación matemática o le sacan la tabla de esta, pues ustedes se dan cuenta que van a obtener algo parecido. Acá está en letras, ¿no? Acá está diciendo, es el pánico más el enemigo por el existing, el enemigo por este negado, por eso tiene acá la comillita, por bueno, el security, pues acá hicieron como un paréntesis del security, dice que el security es Windows por door por garage. Y la alarma es pánico más enable exit o el garage. Es el security. Entonces miren que uno con palabras o con letras o lo que sea puede sacar de ecuación matemática. No es una cosa que usted diga, no, eso es de lógica. Acordarse, a mí que me pasaba mucho cuando estudiaba, me confundía mucho entre estas dos, si era la suma o era el producto, pero eso no hay problema, que en el tablero la escribimos, es más un producto, porque eso sí lo puede confundir a uno, ¿no? De la que es planita o la que tiene ahí la curvita. Entonces, de esa manera, muchachos, que se hacen los circuitos integrados con compuertas lógicas. Eso se llama lógica combinacional. Y con esa lógica es que nosotros venimos trabajando. ¿Listo? ¿Estamos ready hasta ahí? Vea, ahí las diapositivas están. Hay más tema. De ahí en adelante no vamos a seguir viendo tema acá porque se nos volvería ya una clase muy pesada. Hasta aquí lo que hemos entendido, hasta este pedacito está bien. Entonces ya quedamos para en este tema donde ya vamos a sacar ecuaciones con min términos y se haría como el tema de la reducción. Esto es solamente demostrativo, ¿no? Para utilizar el simulador, digamos, hacer como la operación matemática acá, hacer la tabla de verde, mirar en el simulador, que es verdad, que el circuito grande hace lo mismo que el circuito reducido. ¿Listo? O sea, acá es para entrar al tema de reducción, de cómo se reducen los circuitos. ¿Listo? Y ahí aprovechamos también para yo explicarles algo que llaman mapas de Carnot y cómo uno puede reducirlos como jugando, como llenando, no sé, como un crucigramita y tin, 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 y los sacamos rápido a través del juego. Ya para terminar, muchachos, para que ustedes colaboren con su ausencia, acá somos muy decentes. No a nadie, solo colabore con su ausencia. Entonces acá rápidamente. Acá. Está bueno. Este Excel siempre me mama gallo acá, pero bueno. Listo. Eso sí es de ustedes. No, esta gente no son ustedes. Oiga, lo hacen matar a uno usted. No. No, por eso es que estamos así. Profe presente. Pues sí, ya está que va. Listo. Cristian Camilo. Presente, profe. Listo, Cristian. Santiago. Listo. David. Listo. Steven Gómez. Listo. Kurasachi. Ah, bueno, Kurasachi no es de acá. No aplica. López. Márquez y María, que me toca ponerla acá. Después le lleno los datos bien. Listo, María. Profe, después hablamos sobre cómo hacemos para las dos clases otras de los trabajos y cosas así para cuadrar bien. Sí, sí, para, o sea, para el parcial y todo. Sí. Bueno, Hágale, listo. profe. Hablando Dale. por internet. Chao, María. Entonces,
¿Ya me despido? Sí, señora, que esté muy bien.